Esperamos la generosa presencia del exministro del Interior. Yo celebro cuando gente del gobierno viene a este medio de comunicación. No vamos a hacer más que lo que debemos hacer en nuestra misión periodística con todos. Pero hay personas y personajes, y también de los otros, que más bien hacen campaña, entre ellos los hermanos Alvarado, para que ninguno de los funcionarios venga al estudio. Esto conoce este medio de comunicación y este periodista. Vamos, señoras y señores, en todo caso, a saludar a nuestra audiencia, a mencionar que los cambios en el consorcio del metro no alterarán plan de obras. Tras la salida de Odebrecht, las acciones que tiene la constructora brasileña en el metro serán asumidas por Acciona. Acciona Infraestructura se llama la compañía española que hizo liga con la Odebrecht de Brasil. Acciona Infraestructuras México, Acciona Industrial. Tiene diferentes nombres en diferentes países donde aplicó en concursos y aparentemente también los ganó. El plazo y el precio de la obra no cambian, dice la primera información, igualmente de primera página, del diario El Comercio de este lunes 9 de enero. Estoy esperando el gentil concurso en este informativo del doctor José Serrano. El presidente de la República va a iniciar un periplo de visitas a varios países y las redes sociales, al tenor de esta realidad, mencionaron algunas cosas respecto a lo que iban a llevar en los aviones y cosas así. Bueno, las redes sociales son jodidas, como dicen o decimos los con mayor edad de esta sociedad ecuatoriana. El traspaso de las acciones de Odebrecht dicen que ya está definido, me corrigen aquí en la sala de redacción. No, bueno, no me corrigen, más bien me ayudan para ampliar esta información. El municipio dice que el cambio no incidirá en el plazo, ni en el precio, ni en la calidad de la obra. Este será un reparto posterior entre los actuales accionistas, más da la impresión de que han arreglado entre ellos. Pero naturalmente queremos de alguna manera confiar en que las cosas no cambien para mal, que cambien para bien, que aseguren a la urbe con esta construcción tan significativa e histórica. La periodista Mayra Pacheco, redactora 1 del diario El Comercio, en la página 8 de la edición de esta mañana del diario El Comercio, dice que el plan que permitirá hacer el traspaso de los derechos y acciones que tiene Odebrecht en la construcción de la fase 2 del metro, un túnel y 13 estaciones. Eso es lo que constituye la fase número 2 del metro de Quito. Un túnel y 13 estaciones. ¿De dónde a dónde va el túnel y en dónde están ubicadas las estaciones? Está en la crónica, pienso. Una vez que la empresa Metro de Quito cuente con la no objeción, es decir, la aprobación de los organismos multilaterales que están financiando esta obra, esto es, no se olviden, Corporación Andina, Banco Mundial, Banco Europeo, Banco Interamericano de Desarrollo y algo que se me está escapando. Pero bueno, ante su salida, el consorcio Acciona Odebrecht, encargado de la construcción de la fase 2 del metro, se reestructurará
la reconformación del consorcio es un proceso que se está llevando a cabo meticulosamente, mencionó el alcalde Mauricio Rodas. En este proceso, señoras y señores, en este proceso se establece que la participación total de esta obra será asumida por la empresa española Acciona Infraestructura en el 99%. Acciona Infraestructuras México ha tomado, la misma empresa, pero el 0,9% porque es mexicana. Y Acciona Industrial, simple y llanamente para aparecer como accionistas, toma el 0,1%. El trío Los Panchos con una sola guitarra, ¿no es cierto? Así es que no le vamos a engañar a la población bajo ningún punto de vista mencionando el 99% una Acciona, el 0,9% otra Acciona, de la misma empresa, de la misma corporación internacional, y el 0,1%. ¿Qué se trata de demostrar? Habría que intercalar esta pregunta cuando tengamos la oportunidad de conversar nuevamente con el alcalde de la capital. Este cambio en la conformación del consorcio no tendrá, es obvio, no tendrá incidencia en lo absoluto en el precio, en el plazo y en la calidad de la obra. Así esperamos, señor Anderson. Estoy refiriéndome y dirigiéndome respetuosamente a Mauricio Anderson, el gerente de la empresa pública Metro de Quito. Es decir, la fase 2 del metro se deberá ejecutar en 42 meses, incluidos 6 meses de prueba, y su costo total se mantendrá en 2.009 millones. La gente dirá, pero fueron 1.500. ¿Cómo es que se va a mantener en 2.009 millones? Y ha dado una multiplicidad de explicaciones, aquí mismo lo dio reiteradamente en 2 oportunidades el señor alcalde de Quito. Pero yo creo que hay que insistir en esta explicación porque se la merece el pueblo y la ciudadanía capitalina. Estamos a la expectativa del arribo del doctor José Serrano. Ahora bien, el diario La Hora se ha dedicado esta mañana empeñosamente a redactar una crónica de largo aliento respecto a la vigencia de la dolarización. Y la dolarización, según La Hora, entra en el debate de los candidatos. No es francamente un debate, estimo que es una coincidencia. El debate puede partir de un aseguramiento que en guión y libreto especial cada uno de los candidatos tienen en favor de la moneda norteamericana. Entonces, mantener la dolarización en el país es una oferta de todos los presidenciables. En realidad, ninguno ha barajado ni mencionado en absoluto la leve posibilidad de que en el futuro Ecuador tenga otra moneda, que en el Ecuador circule una moneda diferente a la divisa o a la moneda dólar. Las razones son bastante elaboradas por los analistas económicos, consultados precisamente por diario La Hora, pues ven en la moneda norteamericana el elemento clave que ha evitado un desplome de la economía, por ejemplo, en el año que acabamos de terminar, en el 2016, impidiendo así que se repitiera el desangre financiero. Ustedes recuerdan del año 1999, año en que la crisis colapsó la economía. El panorama nacional no fue muy positivo desde el 2015. De hecho, en septiembre pasado, Ecuador cumplió el 5º trimestre, más o menos consecutivo, con cifras negativas en cuanto
a su crecimiento económico. El último informe del Banco Central del Ecuador, presentado al tercer trimestre del 2016, confirma lo dicho. Comenzando en el tercer trimestre del 2015, la economía registró de a poco un decrecimiento de 0,8%. Y al cuarto trimestre de ese mismo año, la cifra cayó al menos 2%. Hoy creo que estamos avanzando al menos 3%, porque hay un anuncio de última hora que más o menos ubica el periodo marzo-junio de este año que hemos inaugurado en menos 2,2%. Y seguramente en el otro trimestre tengamos nuevas novedades, lamentablemente no tan satisfactorias respecto de la suerte de la dolarización. Pero bueno, el dólar ha sido, como señala Alberto Acosta Burneo, el dólar ha sido un salvavidas para los ecuatorianos. El dólar evitó que desapareciera su poder adquisitivo. Esto asegura Alberto Acosta Burneo. Y dice literalmente, recordemos cuando el país tenía moneda propia. En los momentos en que el gobierno le faltó recursos, comenzaba a imprimir billetes y desencadenaba efectos inflacionarios muy elevados y unos desequilibrios muy graves de los cuales se beneficiaban los vivos, ubicados en ocasiones en la mayor parte en las grandes corporaciones o en los bancos. Ellos se beneficiaban de esta situación. Pero esto es lo que la reportera de Teleamazonas, pero difundidas o cubiertas, otorgadas en cobertura a la periodista en turno de la cadena Teleamazonas. En todo caso, el señor presidente Correa ha indicado que es mentira que el candidato oficialista Lenín Moreno tenga la idea de desdolarizar la economía ecuatoriana. Que Lenín ha dicho que va a dolarizar, todo es mentira. Recuerden que eso han sacado 2006, lo derrotamos, 2009 lo derrotamos, 2013 lo derrotamos, lo sacaron en el 2017, también lo derrotaremos, compañeros. Queremos moneda nacional para meterle la mano en el bolsillo, devaluar. Una de las mayores devaluaciones fue en el 99, cuando controlaban el Banco Central, que era autónomo del pueblo, pero dependiente de los bancos, del Fondo Monetario, triplicaron para el salvataje bancario la emisión monetaria y pulverizaron la moneda nacional. Y estos son los caretucos que nos hablan de contradevaluación y proteger el salario. ¡Qué calle! Bien, esto es lo que dijo el señor presidente. Dice además que, en este enlace, dice además el presidente que conmigo no se ha puesto de acuerdo nadie en las 7:20 de la mañana, sino en las 6:45 de la mañana. Así quedamos en días anteriores con el doctor José Serrano. Pero aquí vamos a esperarle. Exministro, usted es la cabeza de lista del partido de gobierno y entonces usted es figura importante dentro de la 35. Aquí lo esperamos, doctor Serrano. Ahora nos vamos a la ciudad de Guayaquil porque este tema de la dolarización y lo mencionado por el señor presidente de la República de mantener al dólar se irradió también en el resto de campañas presidenciales o presidencialistas. Y en ese guión, Alberto, muy buenos días. Todos los señores candidatos, obviamente en una coincidencia que les conviene estratégicamente, aunque todos han revelado lo que piensa el pueblo ecuatoriano, han coincidido con un pensamiento único de todo el Ecuador, que solamente a un 35 se le puede ocurrir borrar a la dolarización
en el manejo de la economía, porque una moneda cumple un rol muy significativo en el estado de una economía, cualquier sea el país, cualquiera sea la moneda. Pero el dólar como que es una pieza sagrada dentro del contexto y la contextura de la economía ecuatoriana. Sin el dólar, no sé qué haríamos en el concierto de naciones en términos de comercialización internacional y de producción ecuatoriana a través de un contacto con proveedores y de un contacto directo con compradores. Esta es la verdad. Entonces no podemos hacernos los bromistas con el dólar. No podemos perjudicarle al país de esa manera. Y el momento que alguien, así esté asumiendo poder político en el país, quiera destrozar a la moneda norteamericana como en su vigencia en la economía ecuatoriana, pagará consecuencias terribles. Esto queda advertido y lo saben absolutamente todos los candidatos. Así es que el resto de candidatos, a excepción naturalmente de la fusa que le salió decir al señor candidato a la presidencia de la 35 del partido de gobierno, que hoy ventajosamente está rectificando. Señoras y señores, ¿qué cree usted, Alberto, que le ocurrió a Lenín Moreno cuando mencionó aquello que naturalmente sus adversarios le dieron otra interpretación? Exactamente, muchas gracias. Otra interpretación. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Válido comentar lo que realmente quiso señalar el candidato oficialista? Y solamente al oír o la insinuación de que podrían en el futuro, cuando el aparato productivo esté enteramente fortalecido, cambiar de moneda la colectividad, y los órganos de presión y poder político se pusieron de pie. ¿Cómo juzgó usted este hecho el instante en que le escuchó la alusión que hizo al dólar el candidato oficialista? Muy buenos días, Alberto, bienvenido a la cadena Democracia. Muy buenos días, Gonzalo, es un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que lo que Lenin dijo fue lo que él pensaba, fue sincero, porque hemos visto que durante la última década el gobierno lo ha repetido y Correa se ha encargado de repetirlo en innumerables ocasiones, todos los perjuicios que recibe el país por tener el dólar. Entonces esto no es una noticia nueva, es algo que ya se ha dicho antes, y lo que hay que estar claros es que esa visión es una visión ideológica que no responde a la realidad. La realidad es que gracias al dólar la población ecuatoriana ha podido mantener su poder adquisitivo en medio de una crisis complicada como la que estamos viviendo. Para tener una moneda propia, hay muchos países que tienen moneda propia y que la manejan muy bien, pero el Ecuador no ha sabido ser responsable en el manejo de su moneda, y para tener una moneda propia hay que tener unas finanzas públicas ordenadas. Y eso es lo que tampoco tenemos en este momento. ¿Y qué hubiese implicado una moneda propia en estas circunstancias? Yo creo que veamos el escenario alterno. Si es que hubiésemos tenido una moneda en este momento, probablemente estuviéramos en una crisis mucho más complicada, porque con un banco central que no es autónomo, sino que es una caja chica del gobierno, ya se le hubiese dado la orden de imprimir billetes. Hubiéramos visto en todos los rincones del país el humo que salía en la máquina de hacer billetes en Quito. Y el resultado inmediato es un proceso inflacionario muy fuerte, una devaluación de la moneda. En definitiva, ¿para qué sirve la moneda propia cuando es mal manejada? Porque no todos los países la manejan mal, hay que estar claros, pero cuando es mal manejada, cuando se utiliza la moneda para financiar desequilibrios fiscales, lo que le sirve a la moneda es para hacer una devaluación, que es lo que tanto añora también el señor presidente, y la devaluación no es otra cosa que bajar el sueldo de manera automática a toda la población, que el dinero les alcance para menos. De esa manera los productores están mejor porque reciben menos, sobre todo los exportadores se ven beneficiados, pero en el fondo el poder adquisitivo de la población se ve mermado de una manera drástica.
Entonces, yo creo que recordemos lo que pasó en 1999, que teníamos una moneda propia. En la crisis del 99, nace la crisis, se inicia con este desequilibrio fiscal, un exceso de emisión monetaria que inundó de billetes la economía y comenzó en esta espiral de deterioro económica. Eso es algo que no podemos permitir, y mientras no haya las condiciones institucionales de independencia del Banco Central frente al gobierno, que deje de ser una caja chica, mientras no tengamos unas finanzas públicas sostenibles y equilibradas, porque vemos que de la mayor década salimos con unas finanzas públicas altamente endeudadas, con un déficit gigantesco. Tenemos que ver cómo cerramos mes a mes, es una odisea cerrar el mes, no se diga cerrar el año. Entonces, con ese tipo de situación económica, una moneda propia no tiene cabida, porque no estamos manejando la economía como se debería, responsablemente, como para poder tener una moneda propia. Entonces yo creo que hay que estar muy claros, y la población ecuatoriana está muy clara de que la moneda propia es inviable por el mismo manejo que ha tenido en el Ecuador la administración pública. Y es un manejo que viene no solamente de esta última década, sino también de las décadas anteriores, en donde los desequilibrios se vieron reflejados finalmente en la pérdida de poder adquisitivo de la población, un salario que alcanzaba cada vez para menos, y ahora la población está muy clara que tiene que agradecer al dólar el que se ha incrementado su poder adquisitivo, que no ha habido una pérdida de poder adquisitivo, y que tiene una mejor situación en sus finanzas particulares. Una de las ofertas de campaña de quienes aspiran a ser el quinto presidente ecuatoriano en dolarización tienen algo en común, y es evidentemente, Albertito, mantener el actual sistema monetario. Claro, unos lo hacen por convicción y otros lo hacen porque ven que es la mejor alternativa que puede cuidar. Ya lo ha hecho en 17 años que tiene de vigencia el dólar en el Ecuador, una estabilidad en sus salarios. La gente ve que lo que tiene ese momento en dólares, eso es lo que tiene. Es el poder de la moneda, es la dureza de la divisa norteamericana. Pues su poder adquisitivo se mantiene firme, no obstante la volatilidad que estamos viendo con monedas propias en economías vecinas, como el sol en el Perú, como el bolívar. ¿Qué pasó con el bolívar? Solo para hacerle escuchar a Alberto Acosta, ¿qué pasó con el bolívar? El señor presidente, o como quieran ustedes denominarlo, dictador, no sé, el presidente de Venezuela, él mencionó lo siguiente respecto de lo que cabe hacer con moneda propia. ¿Qué cabe hacer con moneda propia? Porque no le queda otra alternativa. Mentirle a la gente y aumentarle el salario mínimo vital. El día sábado o el día domingo, el señor Maduro anunció un nuevo salario mínimo vital. Yo advertí de esto acá. Un sistema de tipo de cambio fijo, extremo, como es la dolarización, no permitiría, señoras y señores, estos juegos con la pobre gente. Ya creo que el salario mínimo vital ya alcanzó los 104,000 bolívares por dólar. Algo impresionante. Es decir, 104,000 es el salario mínimo vital. Vamos viendo números para que se den cuenta ustedes. Comenzó de la nada el bolívar y ahora se ha convertido en una moneda que no vale nada, vale centavos, mini centavos inclusive en muchos casos. ¿Qué anunciaba este fin de semana el señor Maduro? Ha decidido aumentar el salario mínimo y, como siempre, las escalas de los trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
en un 50% arrancando el mes de enero. 40.638 bolívares serán las pensiones y el salario mínimo de nuestro país. Más 63.720 bolívares de ese estatique, quiere decir que el ingreso mínimo integral de Venezuela pasa a 104.358 bolívares. Estábamos solicitándole el apoyo a César Augusto Sosa, macroeditor del diario El Comercio, en el tema económico, periodista muy bien beneficiado del conocimiento económico. Bueno, él en un comentario que aparece hoy en la página editorial del diario El Comercio, sostiene que un sistema de tipo de cambio fijo extremo, como es la dolarización, no hay nada que hacer. Sigue siendo la mejor alternativa para nuestro país, pese al escenario complicado en el sector externo que tenemos, y que es caracterizado por la apreciación del dólar, lamentablemente, y la caída de precios de las materias primas en el mercado internacional. Es decir, a nosotros por nuestras materias primas nos pagan menos, y nosotros por la apreciación del dólar tenemos que pagar más. Quienes cuestionan la dolarización se lamentan de no poder devaluar la moneda para mantener la competitividad de las exportaciones nacionales o para financiar el gasto público. Una devaluación implica ganar competitividad, pagando menos salarios a los trabajadores, lo que reduce los costos laborales, pero aumenta la inflación, como está ocurriendo en Venezuela. ¿Tiene algo adicional del señor Maduro? Él lo que hace burlonamente, ¿cómo se reirán entre ellos, no? Especialmente la pobre gente ingenua, la gente ingenua que cree todavía en esa revolución, fallida revolución en Venezuela. ¿Cómo se reirán? Se burlarán prácticamente de la gente, porque ellos saben perfectamente que lo que están haciendo es empujando la inflación y empujando la inflación. Eso ha sido. No es que a las 7:20. Ahí tenía otro compromiso que ha generado el exministro del Interior. Bueno, pero aquí le estamos esperando. Me hacen la fineza de informarme. Ahora, todos los candidatos ofrecen defender la dolarización. Defender la dolarización. ¿Usted cree que eso podría estar ocurriendo también en el candidato del gobierno nacional, el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno? O, como dicen muchos entendidos, o la sabiduría popular más o menos sintoniza que ellos tienen un segundo escenario, que ellos podrían eventualmente tener para inscribir un segundo capítulo y optar por la moneda propia, porque son fanáticos ideológicos y dicen ellos que una economía o un país por su soberanía debe tener una moneda propia. ¿Qué opina usted, Alberto? Bueno, para cerrar el tema de Venezuela, el aumento de salarios en Venezuela es un insulto a la población, porque tienen niveles de inflación de alrededor de 700%, o sea, los precios suben de una manera muy rápida, y a la población le incrementan los salarios en 50%. Entonces podemos entender la pérdida de poder adquisitivo que tienen los venezolanos, porque el dinero no les alcanza para nada. Entonces vemos el problema, y ese es un buen ejemplo de una moneda mal manejada. Y por eso es lo que tenemos que cuidarnos de ese escenario, porque una moneda fuerte requiere de finanzas públicas sólidas, de un banco central independiente que no sea caja chica del gobierno, situación que no se da en el Ecuador, y entonces por eso no cabe pensar ni siquiera en una desdolarización en este momento, porque no tenemos unas condiciones saludables de la economía como para tener una moneda propia bien manejada. En relación a una salida de la dolarización,
Yo considero que en realidad son declaraciones más ideológicas de lo que les gustaría, lo que el gobierno ha hecho y el presidente Correa ha hecho durante esta década, pero en ningún momento, yo creo que ni en el sueño más trasnochado, se le ocurrió llevarlo a la práctica, porque el llevarlo a la práctica tendría un costo enorme para la población, para la economía. La población se volcaría a los bancos a retirar los depósitos, habría una corrida bancaria, tendría un costo muy grande, que es algo que yo creo que ningún político, más allá de cualquier ideología que tenga, ningún político que tenga los pies en la tierra sería capaz de hacer. Me parece que sería muy peligroso para la economía. Y hay que estar claros que la dolarización sí implica otros desafíos adicionales. Implica, para el tema de productividad y competitividad, significa que ya no hay esa salida fácil que es la devaluación, que es una manera de decir los exportadores vuelvan a ser competitivos porque el gobierno yo decido reducir los salarios de la población vía devaluación. Esa vía fácil para devolverle competitividad al sector exportador ya no existe en dolarización, y entonces significa que en dolarización hay que trabajar en la productividad real, en la competitividad real. ¿Qué significa esto? Que las empresas tienen que invertir en mejores maquinarias, porque no va a haber nadie que les reduzca el poder adquisitivo de los salarios de sus empleados. Entonces el gobierno ya no tiene esa facultad, entonces las empresas tienen que trabajar en mejor tecnología, en producir mejor con menores costos, trabajar en reducir costos de producción. El gobierno, por su lado, tiene también que trabajar en reducir costos para las empresas y buscar apertura de mercados, que lo que significa eso es reducir aranceles a los productos ecuatorianos. Tiene que ayudar al sector exportador a ser más competitivo. Entonces dolarización sí implica trabajar en la productividad real y no quedarse en ese espejismo que es la devaluación, que siempre termina en un proceso inflacionario y el efecto se termina diluyendo en el tiempo. Entonces yo creo que ya debemos olvidarnos de esos sueños de tener la moneda propia y más bien en este momento enfocarnos a trabajar en esa productividad y esa competitividad, que es lo que requiere la dolarización para que podamos seguir siendo un país competitivo y que tengamos ingresos en dólares abundantes como requiere una dolarización en la que estamos viviendo en este momento. Nosotros vamos a contar con la generosa presencia de Roberto Izurieta, con peso específico y talentoso ecuatoriano, académico de la George Washington de la capital norteamericana, que está de visita a su distinguida familia en nuestro país. Él nunca se olvida de su Ecuador. Y Roberto va a estar con nosotros, Alberto. A él también le vamos a preguntar lo que paso a consultarle a usted. Y perdone porque me voy por otro lado. ¿Puede el régimen del presidente, que es el que vamos a analizar precisamente con Roberto Izurieta y el doctor Simón Pachano, vamos a analizar la relación entre Trump, la administración Trump, y la región latinoamericana? Ese es el tema general. Y entonces se me ocurre pensar de que el señor Trump en un momento dado estaría en condiciones de prohibirnos el uso de la divisa norteamericana. No, eso no tiene sentido. Estados Unidos le conviene el uso global de su moneda y de hecho es un gran exportador de divisas, porque al ser el gran comprador del mundo, recibe productos y envía dólares, y los países van acumulando reservas en dólares, y de esa manera se benefician todos los países. Se beneficia Estados Unidos porque puede seguir comprando una gran cantidad de productos, y se beneficia el resto de países del mundo porque van acumulando unas reservas que les sirven también para sus propósitos. Entonces yo eso de ahí lo considero muy complicado, eso no tiene ningún sentido. Lo que sí puede suceder y va a suceder es que Trump representa una vuelta hacia un mayor proteccionismo. Yo creo que en eso Trump se equivoca, y que estas noticias de las fábricas que se van a montar o que ya no se van a dejar de hacer en México y que se van a hacer ahora dentro de Estados Unidos, ese tipo de decisiones no pueden tomarse por factores políticos, tienen que tomarse por factores técnicos. Y si lo más eficiente es que la fábrica esté en México o esté en la China, así debería ser, porque en eso no pierde Estados Unidos. Estados Unidos es el que exporta el conocimiento y gana por ese conocimiento. Hay otros países que son más eficientes en la manufactura y ganan por la manufactura. Entonces ahí está el gran beneficio del comercio en el que todos ganan. Ganan unos, los que ganan tanto el que vende como el que compra, porque el que vende tiene un ingreso adicional, un ingreso interesante, y el que compra puede comprar más barato.
Entonces, ese es el beneficio del comercio internacional, pero vemos que Trump yo creo que va a representar un tiempo en el que se va a poner un compás de espera a esa apertura comercial hasta que venga un presidente mucho más abierto al comercio, y esa también va a ser una oportunidad para China, que China ha dicho que y está interesada en ocupar el puesto que va a dejar Estados Unidos en la región del Asia-Pacífico. Se ha declarado que va a ser el paladín del libre comercio, y va a querer ocupar mucho de ese espacio que está dejando temporalmente Estados Unidos por la presidencia de Trump, hasta que, bueno, cambie el lineamiento político y se vuelva hacia el comercio. Yo creo que todo lo que busque mayor comercio implica mayor beneficio para todos los países, países poco desarrollados y países desarrollados. Y es una lástima que en el caso ecuatoriano nos hayamos quedado fuera de un acuerdo comercial con Estados Unidos, uno de los más importantes mercados para el Ecuador, y que en este momento ya sería inviable porque no está dentro de la agenda norteamericana. Nos va a tocar esperar más tiempo porque el tren del acuerdo de comercio con Estados Unidos se nos pasó, alcanzamos con las justas al de la Unión Europea y eso es muy positivo, pero con el mercado norteamericano nos hemos quedado fuera. ¿Usted coincide con César Augusto Sosa, el editor económico del diario El Comercio, que aquellos que buscan un cambio proponen que el sector privado se encargue de generar los dólares que necesita la economía nacional, lo cual implica reducir el tamaño del Estado, dice, liberar el comercio, atraer inversión extranjera, flexibilizar el mercado laboral y el mercado financiero? La dolarización es francamente una camisa de fuerza y cualquier shock económico se ajusta por el lado de la producción. Para amortiguar ese shock se requiere reducir las exigencias, las rigideces en otros sectores. ¿Usted está con ese pensamiento de César Augusto? Yo coincido, yo creo que la dolarización es una camisa de fuerzas, pero de una manera positiva, porque es una camisa de fuerzas para un gobierno, por ejemplo, un gobierno que le gusta gastar mucho, no puede hacerlo porque solo puede gastar lo que tiene, no puede imprimir billetes sin respaldo y ponerse a gastar, tiene que gastar lo que tiene, o por endeudamiento o por impuestos, no tiene más opciones. Entonces una camisa de fuerzas que mantiene unos ciertos equilibrios y eso es muy positivo, pero por el otro lado implica que hay que trabajar muchísimo en la reducción de costos, y es algo que no se ha hecho en esta década, más bien en esta década que fue una década de bonanza, de un macro ciclo de las materias primas. Lo que se hizo fue incrementar muy rápidamente los costos y poner muchas normas y rigideces al mercado laboral, al mercado tributario, a todos los permisos, la tramitología, y en este momento nos encontramos con que tenemos el dólar se ha fortalecido, un dólar fuerte, y aparte tenemos elevados costos de producción, una situación nada propicia para la producción. Entonces, en este momento, la cotización del dólar no la podemos modificar, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, un dólar fuerte, que probablemente tengamos un dólar fuerte por más tiempo, pero tenemos que modificar internamente los costos de producción, reducir impuestos, y para reducir impuestos a la producción necesitamos un Estado más pequeño, no hay otra opción, y por otro lado, reducir todos los costos de la producción. Hay cosas que se pueden hacer, el costo de la energía, por ejemplo, se puede reducir para la producción, todo el tema de rigideces laborales, salariales, que la oferta de trabajo se adapte mucho más a las necesidades de las empresas, y que no sea que no se piense que todos los trabajadores trabajan como un oficinista de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La producción requiere muchas más flexibilidades y esas hay que otorgarlas. Entonces, mientras no trabajemos en reducir costos de producción, vamos a tener complicaciones para ser competitivos exportando a los principales mercados. Y además hay una gestión del gobierno que es la apertura de mercados. Colombia y Perú, por ejemplo, ya nos llevan la delantera, tienen acuerdo con la Unión Europea, igual que nosotros, pero también tienen acuerdo con Estados Unidos. Y tienen un ambiente favorable a la inversión. Es algo que todavía está pendiente de generar en el país, para que los inversionistas digan, yo invierto en el Ecuador porque yo sé que es un buen punto para colocar productos en Europa, en Estados Unidos, en varios mercados, y que me da la estabilidad y los costos adecuados para poder producir. Y la dolarización deberíamos aprovecharle, debería ser un beneficio, porque, por ejemplo, un inversionista internacional no tiene el riesgo cambiario. Un inversionista internacional que llega al Ecuador sabe que cada dólar que pone en el país va a seguir valiendo $1 a futuro. Eso debería ser aprovechado como una ventaja. Lamentablemente es algo que no se ha hecho porque no se ha desarrollado ese ambiente favorable para la inversión. Hay una inestabilidad normativa muy grande, muchos trámites, muchos permisos y tributos también que cambian permanentemente, y todo eso hace que el inversionista se asuste
y que no venga en la cantidad que podría, y no estamos aprovechando todo el potencial del Ecuador, que es un país muy atractivo, debería ser un país muy atractivo para la inversión. ¿Y usted cree que el papel de los empresarios no solamente debe ser el de exigir permanencia en la dolarización, sino también en contribuir al fortalecimiento del sistema monetario de este signo? Para contribuir al fortalecimiento, lo que se requiere es que haya inversiones que eleven la productividad. Es decir, que las empresas se sigan preparando para ser más competitivas. Y en eso yo creo que muchísimo va a contribuir el acuerdo con la Unión Europea. El que tengamos, las inversiones se realizan no por decisiones individuales o por decir quiero hacerlo porque me gusta, sino porque la competencia lo exige. Entonces, el tener más competencia hace que se incentiven esas inversiones, como lo contrario, tener mercados cautivos, la sustitución de importaciones que vivimos en esta década, lo que hizo es adormecer a los empresarios en ciertos sectores que les permitieron tener precios más altos y que sin invertir tener grandes rentas. Eso es un esquema que no ayuda a la producción, no ayuda a los empresarios y peor ayuda a los consumidores, que tenemos que pagar precios más altos. Esa ha sido una grave negligencia de algunos cómodos empresarios, por dejarlo como cómodos. Es una realidad que sucede cuando un mercado es cautivo, cuando uno tiene rentas fáciles y no tiene la necesidad de invertir. Y en realidad lo que se requiere es una política de más competencia. Yo creo que la Unión Europea va a ser una gran ayuda para eso, porque los distintos sectores van a tener que invertir para poder competir con productos de mejor calidad. Entonces el resultado va a ser que quienes hagan las inversiones adecuadas tendrán productos de mejor calidad y puedan exportarlos eventualmente, puedan competir con productos de otros países. Los consumidores vamos a tener también productos más baratos y una mejor oferta. Entonces vemos que todos se benefician de la competencia. Yo creo que lo más grave en una sociedad es tratar de quitar competencia, de hacer mercados cautivos, mercados en los que no tienen cómo competir los productores, porque no aparece esa necesidad de inversión y de mejorar el producto. ¿Para qué voy a cambiar el empaque? ¿Para qué voy a cambiar el diseño? Si igual vendo todo lo que produzco, igual todos me compran. Yo mejoro cuando veo que hay una competencia, alguien que dice, bueno, trae un producto de buena calidad y me están dejando de comprar, entonces me tengo que preocupar de cómo mejorar. Entonces yo creo que el mayor motor de la productividad, el mayor motor del desarrollo viene por el lado de la competencia, y eso es algo que lamentablemente durante esta década más bien hemos buscado eliminar competencia vía sustitución de importaciones, en vez de fomentar la competencia, porque ese es el gran motor para que los inversionistas, las empresas salgan adelante. Cuando el señor presidente desoyó a los círculos cupulares ideologizados radicalmente del Partido 35 y se fue por el camino de la fusión con el mercado común europeo, él resalta este sábado el despunte que ha recibido el sector económico precisamente en el último trimestre. Querían que fracasemos, querían que colapsara la economía ecuatoriana. Y no solo que no colapsó, sino que claramente ya nos estamos recuperando, ya tenemos 2 trimestres de crecimiento y este último trimestre, el 2016, hay un crecimiento extremadamente potente. La inversión pública alcanzó cerca de 3.000 millones de dólares y vamos a dejar una economía en crecimiento y totalmente estabilizada para el próximo gobierno y sin moneda nacional. Esta reivindicación del señor presidente de la República corresponde a una realidad que así ocurrió, o es precisamente las consecuencias positivas de esta fusión con el continente europeo. Yo creo que aquí hay mucha marketing político. Se busca, el gobierno quiere dejar la imagen de que él ha solucionado los problemas. La realidad, las estadísticas dicen otra cosa. Por un lado, tenemos que la economía en el tercer trimestre se contrajo 1,6%, así que ese crecimiento potente no sé dónde está, porque no se lo ve ni en las ventas, ni en los resultados que presenta el mismo Banco Central. Por otro lado, en materia fiscal, el ajuste no se realizó durante 2016, y en la actualidad aproximadamente la mitad de lo que gasta y entre gastos y amortizaciones del gobierno, la mitad de lo que requiere al mes, proviene de endeudamiento, algo que no es sostenible en el mediano plazo. Es decir, estamos en este momento
atravesando la crisis económica, el problema actual, con muchísimo endeudamiento, pero el próximo gobierno no va a poder seguir endeudándose al mismo ritmo y va a tener que comenzar a reducir el gasto público. Y eso tiene un costo a nivel de empleo, un costo a nivel de actividad y ventas en la economía. Entonces yo creo que todavía los problemas de fondo de la economía están latentes, no han sido solucionados, se ha tratado de paliar los síntomas con mucho endeudamiento, pero los síntomas no significa, paliar síntomas no significa curar la enfermedad. Y la enfermedad todavía está latente, y la enfermedad podemos resumirla en desequilibrio fiscal muy fuerte, en elevados costos de producción y en una baja competitividad. Esos son los tres temas importantes de la economía que tienen que ser solucionados y que todavía no han sido tratados a la profundidad que se requiere, y por eso yo creo que estamos lejos de poder hablar de una fuerte recuperación. Sí, ha habido la contracción se ha detenido, se ha desacelerado, lógicamente con la gran cantidad de endeudamiento que ha conseguido el gobierno, pero esto está muy distante de decir que los problemas se han solucionado, porque detrás de toda esta fachada de este endeudamiento hay todavía temas que deben ser enfocados, y esos son los temas de fondo que deben tratar cada uno de los candidatos, cómo van a enfocarse en solucionar los problemas de fondo de la economía ecuatoriana que todavía existen, que todavía no han terminado. Pero tampoco los candidatos a la presidencia de la República convencen con este tipo de hitos, con este tipo de realidades que no han investigado hasta este momento. No tienen rol, no saben, no tiene nadie un guión prudente y preparado, competitivo, para afrontar estos vacíos que va a dejar, estos baches que va a dejar potencialmente la administración Correa por el poco tiempo que tiene en el ejercicio del poder. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a la política ecuatoriana a que hacer ofertas de campaña es de repartir beneficios. Y durante una década, la década de bonanza, la administración pública sí, la función era administrar y repartir los beneficios a la mayor cantidad de la población. En este momento las circunstancias han cambiado, y entramos a una etapa en la que ya no hay nada que repartir. En este momento es el momento de ver cómo ajustamos y de definir quién paga las cuentas que quedaron pendientes luego de una década de bonanza. Y eso no es algo que políticamente sea beneficioso para ningún candidato. Y por eso los candidatos no lo topan, tratan de obviar ese tema y buscan todavía qué repartir. Pero hay que estar conscientes que hemos entrado a una época en la que la pregunta clave es cómo y quién va a pagar los costos del ajuste económico, de un ajuste que no se ha realizado en 2016 y que se está dejando pendiente para el nuevo gobierno, y que va a tener un costo en crecimiento económico, en empleo, en ingresos de la población. Entonces, y es algo inevitable, y ese ajuste lo va a tener que hacer cualquier partido político que llegue al poder, inclusive Alianza País, si es que llega al poder, va a tener que hacer el ajuste por una simple razón, porque el endeudamiento no es una fuente ilimitada para poder financiar el gasto público. Conforme se va acabando el endeudamiento, tiene que irse reduciendo el gasto, y eso significa que va a tener que irse ajustando la economía. Entonces vemos que el ajuste es inevitable, y el esfuerzo fuerte que se hizo en 2015 no se continuó en 2016, y queda pendiente toda esta tarea para el siguiente gobierno. Exitosa semana de trabajo, Alberto. Muy buenos días y muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. El doctor José Serrano, exministro del Interior. En cuestión de instantes, en la cadena Democracia, la noticia libre. Somos tu canción exacta, el éxito del